Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la sesión general de hoy. El doctor Alberto Espinosa López, R3 de Oncología Radioterápica, nos trae un tema muy interesante y poco habitual o poco conocido por nosotros, que es la radioterapia en patología benigna. Alberto. Bueno, lo primero, buenos días. Muchas gracias por poder presentar la sesión que os voy a enseñar de radioterapia en patología benigna. Como ha dicho Tomás, soy Alberto, soy R3 de Oncología Radioterápica. Y bueno, este es un poquito el índice con el que voy a llevar la presentación. Un poco hablar sobre la introducción, el contexto histórico de cómo ha ido evolucionando la radioterapia hasta ahora, la situación en la que nos encontramos, las patologías benignas a las que podemos hacer frente y una conclusión final. Por ello, comenzando por la introducción, si nosotros preguntamos ahora mismo un poco aquí en la sala o gente que es más nueva, que nos dedicamos a un oncólogo radioterápico, pues cada uno a lo mejor pensar una cosa distinta, ¿no? Pero esto es un poco a grosso modo. El paciente pensará que somos una especie de ente tecnológico, la familia que somos un premio Nobel, los amigos que nos llenamos las manos con dinero y otros médicos pues piensan que somos los médicos que nos dedicamos a chicharrar a la gente. Pero nada más lejos de la realidad. Un oncólogo radioterápico al fin y al cabo una especialidad médica, nos dedicamos a los pacientes en la consulta, a los pacientes en la planta, ya sea en nuestra planta de hospitalización o en las plantas de oncología médica. Tenemos a nuestros pacientes en los aceleradores lineales, como el Versa que veis ahí. Tratamos a nuestros pacientes también pues, con técnicas complejas, como puede ser la radiocirugía, como puede ser una braquiterapia, ahí la que vemos una braquiterapia de mama. Podemos ver también una braquiterapia de piel, una plesioterapia, la radioterapia intraoperatoria o, por ejemplo, ya las nuevas técnicas como son la protonterapia, que todavía no la tenemos disponible aquí, pero que es una técnica que está llegando desde todas las partes del mundo. Por ello, en cuanto a la introducción, comentaba que nosotros somos oncólogos radioterápicos, es decir, nos dedicamos a saber, conocer, manejar la epidemiología, la clínica, el diagnóstico, el pronóstico, la genética del cáncer. Al fin y al cabo, la oncología radioterápica nace de un tronco común que es la oncología, que después se separa en la oncología médica, nuestros compañeros también que llevan la parte de la quimio, la inmuno, la hormono y que nosotros nos dedicamos al tratamiento local, un tratamiento regional, utilizando radiaciones ionizantes con distintas modalidades, distintas energías, distintas finalidades, principalmente enfocadas en patología maligna y sobre todo, como decía, esas finalidades pues pueden ser diferentes en función del paciente, en función de lo que nos encontremos. Podemos ver a un paciente postquirúrgico al que tenemos que hacerle una adyuvancia, podemos ver a un paciente que no puede operarse, tenemos que hacer un tratamiento radical. Podemos ver pacientes también que están con determinadas circunstancias que hacen que tomemos actitudes paliativas, que al fin y al cabo nos sitúan en una situación de médicos intervencionistas, pero sobre todo médicos y clínicos. Es por ello que nosotros somos oncólogos radioterápicos, no somos radioterapeutas, no somos radiólogos oncológicos, no somos radiólogos y como veis ahí en nuestra sociedad española somos oncólogos radioterápicos. Y esto es importante sobre todo porque en el manejo que hacemos de los pacientes es un manejo multidisciplinar, que lo hacemos desde la parte de los compañeros de cirugía, los compañeros de oncología médica con los tratamientos sistémicos de quimio, hormonoterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas y nosotros mismos como oncólogos radioterápicos. Si nos vamos a lo que son las cifras de curación, vemos que, por ejemplo, la cirugía aproximadamente lleva un 50% de las curaciones en cáncer, la radioterapia el 40% y el tratamiento sistémico un 10%. Mientras que, por ejemplo, en el coste económico vemos que la cirugía tiene un porcentaje muy similar, la quimioterapia, la hormono, etcétera, ya empezaría a ocupar mucho más espacio y nosotros nos quedamos con el 5%. Eso nos sitúa que somos el segundo tratamiento curativo para los pacientes y sobre todo muy coste eficiente. Aquí, por ejemplo, vemos pues las gráficas, como se ve esta del año 2011, en el que el doctor Mike Richards, que era el director de la Agencia del Cáncer de Reino Unido, propuso en el Annual Cancer Conference de 2011. Ahí ya, por ejemplo, también posteriormente, como vemos en los documentos de consenso que se hicieron entre la Sociedad Española contra el Cáncer y la SEOR, la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, en junio del 2020, siguen confirmando los datos que comento, ¿no? Que contribuimos con el 40% de las curaciones, un tratamiento no invasivo, conservador y sobre todo coste efectivo y además una modalidad de tratamiento que va en aumento. Así lo vemos también pues, desde otros tiempos anteriores, como por ejemplo se ve la aplicación de los servicios de radioterapia en Reino Unido en 2012. Lo mismo, un tratamiento coste efectivo que suponemos solamente el 5% del gasto contra el cáncer. Y es por ello que la Agencia de Energía Atómica Internacional, la IAEA, aquí también en el año 2017, en junio, pues va en la misma línea, va en consonancia, que la radioterapia es altamente efectiva,
sobre todo no solamente en el tratamiento del cáncer, sino también en la paliación de síntomas, como puede ser el sangrado, como puede ser el dolor, como puede ser las compresiones medulares, obstrucciones orgánicas, etcétera. Es por ello que entonces el título de la sesión pues, puede llamar un poco a error, ¿no? Radioterapia en patología benigna. Pues sí, radioterapia en patología benigna, por supuesto. Además, vemos que estamos en unión de una forma multidisciplinar con un montón de servicios, como puede ser la unidad del dolor, neurología, neurocirugía, trauma, reuma, endocrino, oftalmo, derma, cardio, infecciosas y un largo etcétera. Por ello, más que decir radioterapia en patología benigna, deberíamos decir radioterapia en patología no maligna. Es por ello que, por ejemplo, con lo que comentaba de la multidisciplinariedad que tenemos como especialidad, pues vemos que podemos tratar desde neuralgias del trigémino, temblores esenciales o temblores derivados, como por ejemplo pues, de enfermedad de Parkinson, el Alzheimer con los estudios que se están haciendo preliminares sobre cómo podemos contribuir nosotros a la enfermedad, y principalmente en artropatías, patologías de tejidos blandos, inflamación, etcétera. También podemos ver patología funcional como la oftalmopatía de Graves. Podemos ver también la degeneración macular asociada a la edad y el papel que también podemos tener, sobre todo a nivel antiinflamatorio, a nivel inmunomodulador. Los queloides, que también es una patología que nosotros vemos mucho en nuestro servicio, o sea, que se sigue tratando y que tenemos bastante conocida. Y luego otras un poco más innovadoras, como suelen ser las arritmias, la taquicardia ventricular y también cómo la radiación puede contribuir a un tratamiento que sea no invasivo y a la vez efectivo dentro del tratamiento del paciente. Y por último, lo más novedoso ha sido cómo también nosotros podemos contribuir con patología infecciosa, concretamente en el COVID. Ya teníamos datos de cómo la radioterapia a bajas dosis podía contribuir en neumonía, en infecciones pulmonares, pero ha sido también la emergencia del COVID lo que nos ha puesto un poco con los pies en el suelo a tirar de los recursos que vamos teniendo para ver la efectividad que van teniendo. Por eso, si por ejemplo buscamos en PubMed, ayer mismo o hace un par de días, vemos radioterapia a bajas dosis COVID-19, ya vemos que hay 97 resultados, sobre todo con este tema, y que están pues, concentrados obviamente desde 2020 a 2022, es decir, que vemos que es un tema que está en auge y que se sigue trabajando, por tanto, y mueve interés y mueve publicaciones. Por ello, sobre todo, antes de situarnos un poco en lo que hacemos con la patología benigna, tenemos que ver un poco de dónde venimos, ¿no? Venimos del año 95, donde William Röntgen descubre los rayos X. A partir de ahí es un poco con lo que nosotros empezamos a trabajar y unos años más tarde los Curie descubren el radium. Estos son los dos elementos principales con los que nosotros vamos a empezar a trabajar y al fin y al cabo los que nos distribuyen los tratamientos que vamos a poder ir manejando en los pacientes. Y es por ello que años después son Sokolov y Sternberg los pioneros en utilizar las radiaciones para el tratamiento de enfermedades que no se habían utilizado hasta el momento. En el año 1897 Sokolov utiliza las radiaciones para curar 4 casos de artritis juvenil. Y en el año 1899 Dor Sternberg lo utiliza para un carcinoma vasocelular nasal y ve también, siguiendo lo que son los resultados preliminares de Sokolov, que tiene un 80% de respuesta en artritis, con una muestra de 52 pacientes, es decir, que van un poco de la mano. A partir de ahí hay como una explosión del uso de la radioterapia, sobre todo más bien de las radiaciones en otro tipo de enfermedades, como puede ser el nebus piloso, los queloides, el lupus discoide, los angiomas como malformaciones arteriovenosas. Y, por ejemplo, vemos ahí en la foto de la derecha una sesión de radioterapia que se estaba realizando con una máquina pues, muy arcaica, lo que es para ahora, en Milán, y que al fin y al cabo estaba intentando hacer una aplicación de tratamiento para un paciente que lo necesitaba. Y entonces, pues a partir de ahí se empezaron a establecer, sobre todo en los escritos, en toda la parte de los compendios de la época, las bases de la radioterapia, las bases sobre todo que constituían por las enfermedades que más se habían tratado, como el epitelioma, el papiloma, el lupus, lo que comentábamos. Y entonces a partir de ahí, poco a poco, el radio empezó a convertirse como en el aloe vera, empezó a utilizarse para todo. Empezó a utilizarse como sustituto del gas, como sustituto de la electricidad, y a partir de ahí hubo un boom del radio y de la radiación. Sobre todo se empezó a ver ya también incluso en fármacos que se tomaba la gente contra el reuma, los dolores articulares, se lo ponían hasta incluso en gafas, se lo ponían en pastillas para la tos y para la neumonía, lo usaban para la artritis reumatoide y ya incluso ponían, si sufres, tómate un comprimido de radio. Algo que ahora mismo pues, nos sorprende, pero que, por ejemplo, para la época ese boom fue poco a poco colapsando. Y esto vino, por un lado,
por las chicas del radio entre el año 1917 y el 1929. Las chicas del radio eran unas trabajadoras de una fábrica de relojes que trabajaban en Nueva Jersey y que trabajaban también con radio para pintar las manecillas del reloj que fueran fosforescentes para dar la hora. Muchas veces con esos pinceles también se los metían en la boca para poder afilar el pincel y al fin y al cabo estaban ingiriendo radio. Al cabo de unos años, varias de ellas empezaron a sufrir osteonecrosis del maxilar, se le empezaron a caer los dientes de forma desconocida y poco a poco, estirando un poco, se dieron cuenta que tenían enfrente una enfermedad profesional. Eso siguió su estela y años más tarde muere Eben Bayers. Eben Bayers es un conocido deportista de la época, también pues, aristócrata, que se dedica sobre todo al golf, cae de la cama de su litera, se hace daño en el hombro y su médico le recomienda que tome agua radioactiva, agua enriquecida con radio, que bueno, pone raditor porque pone mesotorio, pero que luego se descubrió que eran isótopos del propio radio en distintas proporciones. Murió obviamente por el envenenamiento, no por el envenenamiento del radio, sino por los tumores radioinducidos que le generaba esa ingesta. Y por último, ya con lo que acabó un poco el sueño de la radiación para todo este tipo de cosas, pues fueron las bombas de Hiroshima y Nagasaki que hicieron que la población empezara a tener miedo y pavor al uso de la radiación y del átomo. Por eso en los años 40, con las bombas que comento de Hiroshima y Nagasaki, empezó a haber un pavor tanto en la sociedad común como en la sociedad científica, que hizo que años más tarde empezaron a debatirse esas hipótesis de la radiación, sobre todo relacionando de forma directa mutagénesis con carcinogénesis, es decir, no se distinguía o no se conocía en aquel momento que podía haber mutaciones beneficiosas, mutaciones neutras, mutaciones que fueran desfavorables, y entonces se asumía que las exposiciones a la radiación, por muy bajas que fueran, iban a ser necesariamente negativas. Por eso en los años 50 y los años 70, cuando se fue explorando la radiobiología y sobre todo el concepto de Higgs, que Higgs era referencia al golpe, como que iban haciendo de manera repetida la radiación en determinadas dianas, pues ellos asumían que aunque fuera muy baja, si era lo suficientemente precisa como para dar en el blanco y generar una mutación que fuera determinista, pues ya hubiera sido un proceso fatal. Y por eso con los efectos de la radiación que se iban viendo desde las bombas de la Segunda Guerra Mundial y los pacientes que habían estado expuestos a la alta radiación en Hiroshima y Nagasaki, al fin y al cabo derivaron en lo que se conoció como el modelo LNT, que era el modelo en el que no hay una dosis umbral de seguridad y que se asume pues que no hay una dosis de exposición segura, que todas las dosis incrementan de forma lineal a más dosis, mayor toxicidad, pero que no hay ninguna dosis segura. Es por ello que después, de forma continuada, conforme va avanzando la ciencia, volvió el debate de nuevo. Seguro que no hay una dosis umbral, seguro que no estamos expuestos a radiaciones, pues con experimentos que se vieron de los años 56, en los que se veían cómo la radiación afectaba a las poblaciones celulares, se fue estudiando cómo la radiación actuaba en el mecanismo del ADN de forma indirecta, principalmente con los radicales libres de oxígeno, induciendo ruptura de las moléculas de agua, y de forma directa en el 33%, que es de forma directa sobre las hebras de ADN, sobre los dobles enlaces, etcétera. A partir de ahí se fueron haciendo experimentos con determinadas poblaciones celulares. En los años 87 pues se vio, por ejemplo, en las amebas a las que le retiran el torio pensando que esa radiación les perjudica en su crecimiento y ven todo lo contrario, que empiezan a disminuir la población. Le añaden torio artificial y se dan cuenta que esa radiación que le están añadiendo es beneficiosa para su crecimiento. Eso se constata igualmente en el año 83 con la radiación que se ve que promueve la fotosíntesis de las plantas, e igualmente en el año 98, sobre todo al ver que la radiación es necesaria en los océanos, en los océanos abisales y en el metabolismo bacteriano en condiciones que a lo mejor la tienen más desprovistas de alimentos, de condiciones de supervivencia. Esto hizo pensar un poco y empezar a estudiar en cultivos celulares, y entonces se vio que no todas las células son iguales de sensibles a la radiación, que a más dosis pues obviamente la supervivencia celular es más baja, pero que las células sanas no responden igual que las células tumorales, y a partir de ahí se puede ir haciendo un estudio comparativo. De ahí surge el término de hormesis, que significa estimular. En el año 1943 lo acuñan en la Universidad de Idaho al ver cómo un extracto fenólico lo ponen en una madera de cedro,
a bajas concentraciones ven que crecen bichos, pero a altas ven que se inhiben. Y entonces eso es lo que le hace pensar que hay unos efectos estimulantes. En la radiación se calcula pues, con todos estos modelos que podría estar entre 0,01 Gray, que serían la mínima radiación, hasta 0,7 Grays, esas dosis estimulantes, y entonces eso potencia lo que se conoce como el modelo hermético para la radiación ionizante. Ahí vemos una comparativa de la extrapolación lineal de lo que sea el modelo LNT, en el que no se establece ningún punto seguro, pero aquí el modelo hermético pone el riesgo relativo debajo de 1 sería un factor protector y vemos que hay una franja en la que se mueve, que ahí se señala con verde, en la que podría tener efectos beneficiosos a baja dosis. Por tanto, en la situación actual en la que nos encontramos, como sigamos investigando sobre el tema de las radiaciones que el ser humano podía soportar o podría utilizar y en caso de que fuera así, cuáles podrían ser beneficiosas o no, sobre todo lo principal era ver, ¿hay riesgo de carcinogénesis en el tema de que nosotros empecemos a utilizar la radiación aunque sea en dosis bajas? Pues bueno, lo que era a través de los números vemos que la radiación que nosotros recibimos también es de forma natural. Tenemos lo que se llama una radiación de fondo que se estima aproximadamente en unos 2,4 milisieverts por año. Hay partes del planeta, como por ejemplo en India, Brasil o Sudán, que se superan los 15 milisieverts años y que sin embargo no se evidenciaban un aumento de casos de cánceres o de otros problemas de salud a pesar de estar más de 7 veces por encima de lo que es una dosis media de una persona estándar, ¿no? Entonces, esos artículos, o sea, esa información se fue plasmando en artículos para ver en patología benigna o en patología no maligna hasta qué punto ese riesgo de carcinogénesis pueda ser asumible. Y entonces ahí se fueron estableciendo distintos porcentajes en función también de la naturaleza del tumor, de la naturaleza del tejido, y se fueron viendo en estudios como por ejemplo este del año 2006 de Drott, en el que sobre todo la frase final es la que es más devastadora, sobre todo porque pone que la radiación que se utiliza es comparable a la que tenemos en los exámenes de rayos X, en los estudios de rayos X, y además se ve después en esas gráficas que vemos en la parte derecha de la estimación del riesgo carcinogénico. Es decir, estamos con una radiación, manejando una radiación que es comparable a los exámenes radiológicos normales con los que estamos habituados a convivir. Por ello, entra en juego también una parte del concepto de dosis efectiva, lo que se mide en milisieverts, que sobre todo tiene en cuenta que los tejidos son distintos, no todos responden igual a radiación y que tienen distintas sensibilidades. Entonces no es lo mismo un tejido blando que la parte del cristalino, que la parte del corazón. Y sobre todo esos estudios van en consonancia con que el riesgo del cáncer radioinducido es bajo, sobre todo viendo que tenemos entre un 0,04% y un 4% de casos por cada 100, en este caso sería por cada 1000, pero bueno, por cada 100. Y sobre todo también lo importante es ver que en la población de edad avanzada ese riesgo es 3 veces menor, también porque sus células se reproducen a menor velocidad, también han acumulado una serie más de mutaciones, etcétera. Y entonces con toda esta información lo que se fue recopilando fueron qué es lo que podemos tratar en función de lo que tenemos. Entonces se veía, por ejemplo, en una gonartrosis, en un dolor de rodilla, nosotros tenemos una dosis efectiva de 13 milisieverts y sin embargo nosotros estamos aplicando 6, estamos por debajo del umbral. En el caso de los espolones calcáneos, pues tenemos 6 y estamos aplicando 5, lo mismo. En el caso de la osificación heterotópica, que después explicaremos lo que es, pues bueno, ahí abajo no se ve, pero está aproximadamente alrededor de unos 13 y estamos manejando unas dosis efectivas de hasta 163, 293 en hombres y hasta 303 en mujeres. Y lo mismo con la oftalmopatía de Graves. Por tanto, podríamos decir que esta radiación, el riesgo de carcinogénesis es bastante bajo para lo que nosotros queremos tratar. Aquí también entra en juego lo que comentaba Paracelso, de que todo es veneno y nada es veneno en función de la dosis en la que uno se aplica, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la manzana, las peras, las patatas, los calabacines y una serie de alimentos que podríamos continuar que contienen también sustancias que podrían ser venenosas en altas dosis, pero que, sin embargo, en bajas dosis son inocuas para el ser humano. Entonces, el problema no es la radioterapia en sí, el problema son las características que rodean a la radioterapia, cómo la aplicamos, de qué forma la aplicamos, en qué cantidad la aplicamos, pero no la técnica en sí. Y es por eso que, por ejemplo, ahí es donde entra en juego el tema de que no es lo mismo la radioterapia que podríamos ver en el cuadro de Chicotot del año 1908 como la que podemos aplicar hoy en día, que es una radiación completamente adaptada a la anatomía del paciente, que tiene en cuenta factores como puede ser la respiración, como puede ser el movimiento torácico, como puede ser múltiples factores. Y claro, esas variaciones hacen que la radiación sea mucho más precisa y que ese riesgo todavía disminuya aún más. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos que están detrás de esa radiación de baja dosis? Pues bueno, principalmente son lo que comentamos del modelo hermético, es decir, que el fenómeno beneficioso lo tenemos a menores cantidades de radiación, pero sobre todo basado en 3 efectos. En un efecto antiinflamatorio, un efecto antiproliferativo y un efecto inmunomodulador.
El efecto antiinflamatorio principalmente, sobre todo donde ataca es disminuyendo el contacto del leucocito con el endotelio. De esta manera, si disminuye el contacto, pues disminuye también la respuesta. Inhibe también la producción de óxido nítrico, que sabemos que es un vasodilatador, y de esa manera, si lo inhibe, pues dejará que el vaso no se abra más a recibir otras sustancias proinflamatorias, que disminuya la permeabilidad y que por tanto el dolor también disminuya. Por eso lo vemos en patología principalmente inflamatoria, la sinovitis, osteoartritis, tendinitis, etcétera, y las que utilizamos y que manejamos son dosis bajas de 2 a 6 Gray, utilizando 0,5 Gray por cada fracción, que entra dentro del rango ese que comentábamos previamente. Por otro lado, el efecto antiproliferativo, lo mismo, aquí lo que entraríamos sería en juego también la parte de la división celular, donde nosotros podemos ir concretamente para que podamos evitar en cierta manera o lo máximo posible la división de las células o el efecto indeseado que tiene esa producción. Por eso es lo que conseguimos un retraso del ciclo mitótico, una inhibición de la proliferación de las células y sobre todo que es tiempo-dosis dependiente. De esta manera lo que vemos es que se genera una cadena que es constante en lo que es el tejido biológico, que sería, se produce un daño, eso genera una inflamación, pues por las distintas citoquinas, proinflamatorias, etcétera, hace que prolifere una serie de tejidos inflamatorios y después de eso el propio tejido se regenera. Si nosotros entramos dentro de ese círculo en un punto concreto, podemos cerrarlo y evitar, por ejemplo, que empiece a proliferar tejidos si nosotros atacamos en la zona de la inflamación. Un ejemplo pues podrían ser las osificaciones heterotópicas, los queloides, las estenosis vasculares, etcétera. Con una dosis principalmente se mueven en torno a los 10 Grays. Y por último, el efecto inmunomodulador, aquí entra en juego también lo que sería la parte de los linfocitos, ya no tanto los macrófagos como al principio, sino los linfocitos que circulan por sangre. Lo que haríamos sería generar una mayor producción de factor tumoral, de necrosis tumoral, y de esa manera haríamos que se produjese una infiltración de linfocitos T que hiperactivase el sistema inmune para poder defenderse contra esa disregulación en la que se encuentra. Aquí pues podríamos ver, por ejemplo, la oftalmopatía de Graves, infecciones como comentábamos antes del COVID, la degeneración macular asociada a la edad, etcétera. Aquí ya tenemos dosis mayores de 10 Gray. Aquí, como vemos en el gráfico también, la parte inmunomoduladora que se ve aquí en el centro, sobre todo se ve aproximadamente entre los 8 o 6 Gray por ahí en varias fracciones, es lo que genera ese efecto inmunomodulador. Por ello vemos que la historia, haciendo un repaso rápido, ha variado desde el año 1891 en el que se descubren los rayos X hasta pasar por el radio para todo y después plantear de nuevo el sistema en el que estamos tratando la radiación hasta poder empezar a aplicarlo en determinadas patologías, como vemos aquí en el año 2007 en la ESTRO, que será como la Reunión Europea de Oncología Radioterápica, donde ya se empiezan a establecer determinadas patologías con determinadas indicaciones. Por ello, las patologías en las que nos manejamos, sobre todo se centran en estos 4 documentos que generó la ADEGRO, que la ADEGRO es como la SEOR, la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, pero la alemana, y que hizo en el año 2015 de una manera estructurada sobre cómo tratar la radioterapia para patologías no malignas en función de determinados bloques. Uno de ellos pues, fueron los principios físicos, otros fueron lo que es los problemas degenerativos y dolorosos, otros eran los problemas de hiperproliferación y otros eran los problemas funcionales. Esto sobre todo, además, si lo vemos abajo, surge en Heidelberg, que es una región que está al suroeste de Alemania y sobre todo pionera en todo el tema del tratamiento del cáncer. Aquí, por ejemplo, podemos ver también en estos ejemplos también sacados de estudios a posteriori, como el que se ve en el de la izquierda, donde ya vemos que en Alemania, por ejemplo, entre el 10 y el 30% de los pacientes que se tratan en los servicios de oncología radioterápica son patologías benignas o, digamos, patologías no malignas. Y del mismo modo vemos que principalmente el 46% fueron patologías degenerativas principalmente y artrosis, es decir, la gran inmensa mayoría de gente iba para tratarse procesos inflamatorios y proliferativos. De esta manera vemos también que incluso en la literatura hay un interés creciente en este campo de la radioterapia para las patologías no malignas y sobre todo esto nos abre el campo también de lo que podría ser la aplicación de la radioterapia, es decir, no solamente es como lo que nosotros nos retrotraíamos al principio de patología principalmente maligna, sino que también podemos utilizar la terapéutica de las radiaciones ionizantes para patología no maligna. Es aquí que si, por ejemplo, vamos estructurándolo por partes, pues voy a intentar enseñar unas pequeñas pinceladas de cada uno de los bloques porque es verdad que es muy denso y sobre todo porque las patologías cada vez se van actualizando de forma constante. Pero principalmente en el bloque de la patología degenerativa, entendiendo que este es el inmenso bloque en el que veíamos en los estudios posteriores que eran los pacientes que se trataban, sobre todo son procesos de inflamación y degeneración del cartílago y de los propios tejidos
que genera al fin y al cabo una mayor degradación, una menor síntesis de, digamos, lo que sería el soporte celular y más una degradación del que ya queda. De esa manera, ¿nosotros podemos tener efecto aquí? Pues sí, efectivamente sí, sobre todo por lo que comentamos, pequeñas dosis, sobre todo con carácter antiinflamatorio, puede ser muy útil en este tipo de procesos, que al fin y al cabo se basan en tres ejes, lo que podría ser el estilo de vida, lo que podría ser una actitud farmacológica con los antiinflamatorios, los corticoides, los fármacos biológicos, etcétera, y ya como en última instancia el tratamiento quirúrgico, pero aquí nosotros también tenemos que intentar buscar nuestro hueco porque vemos que tenemos efecto. Y aquí, por ejemplo, se ven los diferentes estudios, como el, por ejemplo, que se presentan en el año 2002, donde se ven que pequeñas dosis de radiación generan hasta un 70% de respuesta a los 3 meses, donde en el año 2013 se ve que casi el 80% de los pacientes tienen respuesta de cualquier tipo hasta 2 meses después de haber terminado la radioterapia. Además, se ve que cuanto más grave está el paciente, mayor respuesta tiene. Y en el último, como el más reciente, del año 2017, lo mismo, se ven una dosis muy parecida a la del año 2002, sobre todo con artralgias degenerativas, y lo que se ve es que ya empezamos a tener resultados también estadísticamente significativos, sobre todo en cuanto a niveles de dolor y en cuanto a nivel de respuesta y de mantenimiento de esa respuesta. En el año 2018 vemos también como un estudio alemán retrospectivo, como el más grande, el que más relevancia ha tenido, sobre todo para valorar el papel de la radioterapia a baja dosis en la osteoartritis sintomática, donde vemos que casi eso, el 80% consiguen un alivio del dolor y que un 30% necesitan un segundo ciclo, que bueno, eso también lo iremos viendo más adelante porque es posible que los pacientes respondan, pero que necesiten como una dosis de consolidación, que se ve pues sobre las 6-12 semanas. Abajo tenemos una serie de ensayos clínicos que algunos están en marcha, con los que continúan en esta línea de ver cómo pueden actuar con la radioterapia a baja dosis en osteoartritis y en otras patologías inflamatorias. Incluso hay veces que podemos encontrarnos con resultados un poco contradictorios, como en la parte del ensayo de la izquierda, en el que vemos que por ejemplo, la baja dosis de radioterapia es beneficiosa y, por ejemplo, en el de la derecha vemos todo lo contrario, que sin embargo puede que no respondan tanto. Sin embargo, luego vemos que hay algunos problemas que son metodológicos, ¿no? En el caso del de la derecha, pues no irradian al paciente si lo necesita, el dolor es un dolor muy crónico, más de 5 años, por tanto es más difícil que responda, solamente siguen al paciente 3 meses, lo cual puede ser insuficiente para valorar la respuesta, y eso genera al fin y al cabo una serie de datos contradictorios que después tenemos que ir viendo más adelante. Por eso luego en el caso de otras osteoartritis, como puede ser la de mano, vemos este estudio del año 2021 donde tratan a 100 pacientes y el 94% alivia su dolor a 10,5 meses vistos, es decir, 10 meses y medio después de haber terminado la radioterapia, el 94% de los pacientes tiene un alivio de su dolor y eso repercute en disminuir la dosis de fármaco, en no tener que acudir tanto al médico, sobre todo en confort, en estilo de vida y en adherencia a los tratamientos. El 63% necesitó un segundo ciclo de radioterapia a las 12 semanas, que es lo que comentábamos, más de consolidación, pero sin embargo eso no generaba mayores complicaciones agudas ni complicaciones tardías. Es por eso que si continuamos en esa misma línea de los compañeros españoles que han estado estudiando este tema, sobre todo en Madrid, en el Hospital de San Chinarro, pues vemos en este estudio del 2018 lo mismo, cómo se hace una comparativa, aparte de la escala visual EVA del dolor, cómo se ve una clara mejoría antes del tratamiento con un EVA entre 8 y 10 a un EVA entre 1 y 4 después del tratamiento, donde se ve toda la serie completa, donde se ve que en la escala subjetiva cómo se percibe el paciente. Casi 9 de cada 10 pacientes dice que está claramente mejor. Además, sus necesidades analgésicas claramente son menores o incluso han dejado de tomar medicación para ello. Y es por eso que se continúa estudiando el tema, como por ejemplo esta serie de estudios que se ven de tratamiento con radioterapia en enfermedades osteoarticulares benignas, también con el mismo grupo español que estaba en consonancia con el previo. Aquí, como veis, pues tenemos una tabla mucho más amplia de todos los ensayos clínicos que están en marcha o que han estado en marcha sobre este tema, es decir, que es un tema bastante candente y que genera bastante expectación. Aquí pues podemos ver estas imágenes, son del Hospital de Heidelberg, que os comentaba previamente, que ha sido también pionero en todo este tema de la radiación, o sea, de la baja radiación para el tratamiento. Nuestro compañero, mi R4, Enrique López, fue el que nos enseñó estas fotos en cómo tratan, por ejemplo, la conartrosis, cómo tratan la artritis de las articulaciones del dedo gordo del pie, los dolores de hombro, cómo se pueden tratar la rizartrosis, también lo que son las artrosis de la primera articulación del dedo de la mano.
Y a partir de ahí ya el siguiente paso, además de ese, serían las entensiopatías, es decir, no solamente la parte del hueso y de la articulación, sino también de todo lo que rodea a ese tejido blando. Y ahí, pues, por ejemplo, estudian la epicondilitis humeral, tanto el codo de golfista como el codo de tenista, ven que hay un 54% de alivio con dosis un poquito más altas respecto a los previos y que consiguen casi un 50% un alivio completo en otra serie de artropatías relacionadas. Ven en el año 2014 lo mismo, que con una serie de dosis muy parecidas consiguen una respuesta muy buena mantenida en el tiempo de un 83, 85 y 82%, siguiendo los 35 meses. Además, se ve que no es significativa la diferencia que hay entre medio grade y dar un grade, pero bueno, sobre todo lo importante ahí era ver la respuesta también que tenía el paciente. Aquí pues veíamos otro tipo de patología como podía ser la bursitis trocantérica, lo mismo, donde se iban cogiendo determinados volúmenes alrededor de la articulación con unos fraccionamientos, como vemos, estándar entre 3 y 6 grades que suelen repetirse constantemente en la literatura, a 0,5 un grade por fracción y 2-3 fracciones por semana. Así pues vemos nuevamente otra foto de cómo proceden en Heidelberg con patologías del estilo. Y por último ya acaban un poco con la patología del espolón y la fascitis, lo mismo, con la inflamación crónica que se genera. En el año 2014 pues se presentan casi 8.000 pacientes donde se ve que casi el 60% tiene un alivio parcial o total del dolor, y en el año 2015, que es como un estudio de los más importantes, se ve que se dan 6 grades a 1 grade, se les sigue un poquito más de un año y se ve que hay un alivio del dolor claramente mayor en el uso con la radioterapia respecto al tratamiento convencional. El tratamiento convencional, sobre todo, pues con ortesis, con inyecciones, con antiinflamatorios, con corticoides, y vemos que son 40 puntos porcentuales de diferencia, lo cual es bastante significativo para nosotros y sobre todo para el paciente. Aquí, pues bueno, podéis ver la gráfica que soporta ese estudio, ¿no? Y lo que es, pasando un poco de la anécdota a la parte real, Usain Bolt, el famoso corredor que ha batido récords mundiales corriendo los 100 metros lisos, tuvo una fascitis plantar que él mismo se trató también en Alemania con radioterapia de baja dosis, y que además lo hizo público, es decir, uno de sus vídeos y de sus promociones, que se llamaba Yo Soy Bolt, pues ahí lo explicaba y sobre todo se veía el procedimiento. Y aún así después volvió a correr y volvió a ganar. Es decir, sobre todo a nivel funcional, Usain Bolt tuvo una mejora espectacular. Si hacemos un pequeño resumen pues, de todo lo que estábamos comentando, pues vemos que las respuestas son muy variables, pero sobre todo tienen unos rangos bastante aceptables. Que en un síndrome del hombro, por ejemplo, pues puedas tener que por lo menos la mitad de los pacientes te mejoran. Lo mismo te pasa con la conartrosis, lo mismo te pasa con las cosartrosis, etcétera, y ves luego otros porcentajes bastante altos, como puede ser la bursitis trocantérica, como puede ser el síndrome del codo, como puede ser la fascitis plantar, pues la verdad que te hace plantearte si realmente este tratamiento debería implementarse de manera más directa. De hecho, en esta tabla, en la que se ve el Adegro, que como comentaba era la SEOR alemana, hay algo que llama la atención, y es que una de las patologías que vemos ahí ya tiene un grado de evidencia A para tratamiento con radioterapia, que sería, por ejemplo, el caso de la fascitis plantar. Y esto también llevó a que este mismo grupo español que comentábamos previamente se encargara de estudiar pues, un atlas de contorneo para poder agrupar todas las distintas patologías, poder pintarlas correctamente, poder delimitarlas correctamente y sobre todo conseguir el efecto que buscábamos. Sobre todo lo importante de ese grupo era ver cómo se mantenía la respuesta en el tiempo. Y aquí pues se ve también que se apoya en distintos estudios. Sobre todo pues viendo cómo hay una mejoría clara del dolor pasado más de 4,5 meses a casi 4 años. Por ello, a lo que se llega es que en patología degenerativa principalmente estamos hablando sobre unos 3-6 grades, viendo que 3 grades es igual o no inferior a 6 grades, y que en caso de que podamos repetir el tratamiento no habría ningún problema siempre que pase un tiempo determinado, de 8 a 12 semanas principalmente. Aquí, pues bueno, un esquema también de cómo se trata, un esquema de la doctora de la Fuente, donde se ve todos los pacientes que se han ido delimitando toda esa parte del volumen de tratamiento que queríamos delimitar. Por ello, si saltamos ya de patología y comentamos sobre todo los problemas que tienen relación con la hiperproliferación, con la proliferación excesiva, pues podemos encontrar algunos como las osificaciones heterotópicas, la enfermedad de Dupuytren, la enfermedad de Lederhost, los queloides, el pterigium, la oftalmopatía de Graves, la sinovitis bilionodular, y podemos seguir con un largo etcétera. Solamente voy a dar, como comentaba, unas pequeñas pinceladas.
Por ejemplo, uno de los más importantes del bloque sería la osificación heterotópica, donde hay una presencia anómala de tejido óseo dentro del tejido blando. Principalmente suele ser asintomático, pero es verdad que casi un tercio de los pacientes puede tener una sintomatología que sea incapacitante, como puede ser el dolor o pérdida de movilidad, y que además no sabemos exactamente por qué se produce. Sabemos que su origen está en las células mesenquimales, pero no sabemos el mecanismo que lo genera. Por eso que, bueno, viendo determinados tipos que generan esas osificaciones heterotópicas, pues se van clasificando en función también de la etiología que pueda tener, sobre todo si es traumática, no traumática, si tiene antecedentes neurológicos o no, etcétera. Pero vemos sobre todo que los que son más sintomáticos son los estadios más avanzados. Como por ejemplo podemos ver aquí un ejemplo de un codo donde el 1 y el 2 quizá por el rango de movimiento podrían pasar más desapercibidos, pero en el caso del grado 3 y el grado 4 pues ya se ve que no, que es claramente limitante. Por eso se vieron a posteriori lo mismo, basado en lo que son en estudios, en el año 2022, uno de los más recientes, donde se ve que la radioterapia tiene claramente más efecto sobre este fenómeno que lo que es la cirugía sola, pero si se cumple una serie de condiciones. La primera es que la radioterapia preoperatoria tiene que darse antes de las 8 horas de la cirugía y que si damos radioterapia post tiene que ser antes de las 72 horas. Todo lo que se saca de ese rango ya no estamos teniendo el efecto que queremos, incluso puede llegar a ser perjudicial. Por eso, además, vemos una cosa curiosa, y es que la radioterapia dosis intermedia, en este caso, es más beneficiosa que la dosis que son más bajas, por ejemplo, de 4 o 5 Gray. Y esto es propio por lo que es el comportamiento del tipo de patología. Por eso vemos que efectivamente son dosis únicas entre 7 y 8 Gray, que bien podemos dar 5 sesiones de 3 Gray y medio, etcétera. Pero sobre todo que la hipótesis se mantiene, como os comentaba, en las células mesenquimales. Otro de los fenómenos que también podemos tratar con radioterapia pues sería, por ejemplo, el Dupuytren y el Leatherhouse. Hacen referencia al mismo procedimiento, que sería el tejido conectivo, pero en el caso de la fascia palmar sería el de la enfermedad de Dupuytren y en el caso de la enfermedad a nivel plantar sería la enfermedad de Leatherhouse. Se forman nódulos fibrosos, sobre todo, que fijan la piel, fijan también la parte del músculo, todos los tejidos que rodean a ese músculo, y lo que hacen es que incapacitan esa articulación. De esa manera, pues lo mismo, nos encontramos con una fisiopatología poco conocida, pero que además puede ser muy incapacitante porque puede ser bilateral hasta en el 66% de los pacientes. Además, vemos que tenemos tratamientos que no son del todo efectivos, que al fin y al cabo acaban en una cirugía que tiene un alto porcentaje de recidiva y que puede merecer la pena tratar con radioterapia. Y los estudios pues así también lo avalan. En el año 2012 se ve lo mismo, que un 80% mejora, incluso presenta regresión de ese tipo de patología degenerativa. En el año 2001, 11 años antes, ya se empiezan a ver algunos flecos de lo que podría ser esa conclusión, viendo que casi el 40% remite, que casi el 80% mejora claramente en el caso del Leatherhouse, y posteriormente en el año 2015 sí que se ve que comparando distintas tasas también se ve que la diferencia que hay entre el grupo control de no tratarse con nada respecto a radioterapia es un cambio brutal, 5 veces menos entre el grupo 1 y el grupo 2, pero es que incluso entre los dos propios grupos de radioterapia también hay diferencias significativas. En este caso, más a favor de la radioterapia en una dosis un poquito más alta. Lo mismo, aquí pues con el apoyo que sería bibliográfico. Y también lo importante de la osificación heterotópica sería que donde nosotros podemos hacer efectos son en los estadios iniciales. Cuanto más establecida está la enfermedad, más difícil es que nosotros podamos paliar cualquier tipo de síntomas. Pero no solamente la radioterapia, sino los antiinflamatorios, los corticoides, la radiofrecuencia, la ortesis, etcétera. Luego, otra patología que tenemos proliferativa son los queloides. Los queloides, pues lo que tenemos es una proliferación de tejido conectivo secundario, un traumatismo que acaba al fin y al cabo en una cicatrización. Vemos que el tratamiento quirúrgico es principalmente con lo que solemos extirpar, pero que reciba también en casi el 80% de los pacientes. No podemos utilizar la crioterapia, ni los corticoides, ni el láser, ni el argón, ni el de neodimio, ni ácidos de ningún tipo, porque se ha visto que no funcionan. Pero, sin embargo, tiene la peculiaridad de que nosotros sí podemos hacer efecto. Es la patología benigna más tratada en los servicios de radioterapia. Y además se ha visto lo que es comparando entre la braquiterapia y la radioterapia externa, que la braquiterapia genera menores tasas de recurrencia que la radioterapia externa. A la parte de la izquierda tenemos una paciente que se ha tratado con radioterapia externa sin operarse. Esto es una foto sacada del New England. Y a la derecha tenemos una paciente nuestra de nuestro propio servicio, una paciente joven que se trató con braquiterapia adyuvante. Y lo que veis son dos tubos, uno por delante, otro por detrás, que en la parte trasera del pabellón auricular se ve como esa protuberancia que correspondería con el queloide y por esos tubos por donde pasaría la fuente radioactiva para lo que es emitir la radiación. De hecho,
administrar radioterapia de forma adyuvante, por así decirlo, hace que la recidiva por cirugía disminuya del 60 al 80% a solo el 10 o el 30%. Luego, por otro lado, tendríamos también la oftalmopatía de Graves, que aquí he puesto también un ejemplo de lo que sería lo de los compañeros de Alemania, donde se ve una planificación también de cómo se haría en este caso para hacer el tratamiento. Aquí es verdad que se ha visto también que la radioterapia con los corticoides es mejor que los corticoides solos, que los corticoides intravenosos con la radioterapia funcionan mejor que los corticoides orales y sobre todo con que podamos tener algún tipo de controversia sobre este tema, incluso las pequeñas dosis pueden hacer que el paciente tenga una disminución del volumen ocular y sobre todo de la proptosis que tiene hacia adelante de ese ojo, que le puede permitir al paciente pues vivir con absoluta normalidad. Por último, en cuanto a las patologías, digamos, del grupo 4, que sean las patologías de los desórdenes funcionales, aquí pues podríamos tener también un amplio abanico, sobre todo principalmente centrada en el sistema nervioso central. Podrían ser pues la neuralgia del trigémino, los temblores esenciales, los temblores derivados del Parkinson, los focos epileptógenos, podríamos tener también la enfermedad de Alzheimer, que bueno, todo un poco cogido con pinzas, las malformaciones arteriovenosas, podría ser también la degeneración macular asociada a la edad, las arritmias cardíacas, etcétera. Comenzando con la neuralgia del trigémino, yo creo que esto es una patología con la que por suerte no estamos muy acostumbrados, pero que conocemos. La neuralgia del trigémino como un dolor paroxístico muy intenso, eléctrico, que se describe como si fuese un rampazo, que da sobre todo en la parte derecha de la cara hemicraneal, que se desemboca cuando uno se cepilla los dientes, cuando uno se peina, cuando uno come, es decir, con actividades básicas de la vida, y que se conoce, de hecho, por la enfermedad suicida, es decir, de tal nivel de dolor que el paciente experimenta, pues bueno, han acabado incluso llegando a suicidarse. El tratamiento principalmente se basa en farmacología, en la carbamazepina o carbamazepina, la motrigina, baclofeno, etcétera. Y si el caso refractario pasa por cirugía, al fin y al cabo, pues descomprimiendo el nervio, alcoholizándolo con glicerol, el ganglio de Gasser, termocoagulación, microcompresión del propio ganglio para que deje de emitir señales nerviosas. Y ahí es donde empieza también la radioterapia con su andanza con la radiocirugía. En el año 1951 se empieza a utilizar el término radiocirugía para poder tratar con radiación este tipo también de patología, ¿no? A través del gamma knife o de los aceleradores lineales. Gamma knife, pues bueno, un tipo especial de máquina de radioterapia con la que se emite una cantidad de radiación alta en un punto concreto y bueno, con las aceleradores lineales pues lo que hacemos es una cosa muy muy parecida, sobre todo recibir dosis altas que van desde los 70 a los 90 Gray en dosis única y que no solamente vemos que es útil en las neuralgias del trigémino, sino también en otro tipo de neuralgias, como podría ser la del glosofaringeo, la del fenopalatino, cogiéndolo desde lo que es el nacimiento del propio nervio. Esto además abre un poco el campo en el futuro, si estamos tratando también lo que son los nervios, los dolores que generan esos nervios, esas compresiones, etcétera, a el uso de radioterapia estereotáctica corporal, sobre todo también concentrando altas dosis en plesopatías del tronco celíaco, por ejemplo, en los cánceres de páncreas, que suelen ser muy dolorosas y que también podrían tener aquí su hueco, sobre todo para paliación de síntomas del paciente. Pero bueno, lo que es centrándonos en la parte, te saco la buena osificación, pero no, es de la neuralgia del trigémino. En el año 2016 se ve que se tratan 737 pacientes con el gamma knife recibiendo una dosis de 85 Gray y a 3 años los pacientes están el 72% sin medicación. Estamos pasando de una enfermedad con la que se pueden plantear hasta suicidarse a estar el 72% sin medicarse. En el año 2019 pues se reproduce algo parecido con una población más pequeña, subiendo un poquito la dosis hasta los 90 Gray y se ve que la respuesta a los 6 meses es de casi el 90%, al año es del 85% y si vamos a lo que es el de 2016, si estamos ahí entre media, entre los 2-4 años, nos moveríamos en el mismo porcentaje. Es decir, que pasados 10 años, casi la mitad de los pacientes siguen manteniéndose sin dolor o en el mejor de los casos sin medicación, lo cual es bastante exitoso. Aquí pues vemos también lo mismo, una serie de tablas y de ensayos clínicos que han ido comparando el gamma knife con el propio uso para la neuralgia del trigémino de los aceleradores lineales. Y por último, quería centrarme también en la parte de las arritmias, sobre todo, pues bueno, entendemos que la arritmia es un fenómeno de ritmo no sinusal que es potencialmente mortal, sobre todo, pues ya no solamente por lo que desencadena esa arritmia, que puede ser patología isquémica o no isquémica, sino también por lo que es la muerte súbita. Ahí, pues, aparte de los antiarrítmicos, también entran los desfibriladores, los resincronizadores, ablación de esos focos que generan arritmia por radiofrecuencia, pero nuestra aportación también viene en la radioablación estereotáctica de arritmia, es decir, lo mismo de una forma
ablativa, como podría ser radiofrecuencia, pero de forma no invasiva. ¿Cuál es el problema? Entre comillas, que nosotros necesitamos también un despliegue tecnológico importante. Se requiere, por ejemplo, un mapeo electrofisiológico del corazón, utilizar técnicas de medicina nuclear, como puede ser la emisión de un positrón o lo que es utilizar el PET o utilizar la resonancia cardíaca. Vemos también que es un método que está generando bastante expectación porque hay muchos ensayos clínicos en marcha tratando este tema, sobre todo es un método muy emergente y que está generando un gran movimiento científico. Sobre todo los estudios indican que van sobre todo hacia los 25 Gray, aunque hay algunos estudios que indican que mayores dosis generan mayores cicatrices en esos puntos de arritmia y por tanto mejores respuestas, pero eso se tiene que seguir estudiando. Y ahora mismo el ensayo clínico más famoso sobre el tema es el ensayo clínico Raventa, donde están estudiando precisamente cómo utilizar la radioterapia para las taquicardias ventriculares. Aquí vemos el estudio del que os comento, que es del año 2020. Y bueno, estos también son imágenes que vienen de las guías de los compañeros alemanes de Heidelberg, que sería un poco como ellos tratan esos focos de arritmia con radioterapia. Principalmente pues, necesitan un mapeo de lo que son las cámaras cardíacas, necesitan también hacerse como una forma tridimensional del corazón. Ahí ven con estos mapas de colores también, perdón, con estos mapas de colores van viendo la actividad que van teniendo determinados puntos, cuáles son los focos más calientes, los focos más fríos. Ellos ven en estructuras tridimensionales, como comentamos, cómo poder abordar respetando siempre los órganos de riesgo e intentando dar la máxima dosis posible efectiva, y al final concluye en esto, que esto es básicamente nuestra estación de contorneo de los volúmenes. Toda esta parte que sería la parte roja sería la que recibe más dosis y poco a poco, conforme se va alejando ese punto rojo, pues va recibiendo menos. Eso generaría pues justo ahí el punto exacto donde está generando la arritmia al corazón y que por tanto de una forma no invasiva nosotros podríamos meter al paciente en un acelerador lineal y que salga completamente asintomático. Ahora después pondré también un PDF donde se puede ver un poco el desglose de ese estudio, que es bastante interesante porque muchos de esos pacientes que entraron en el estudio se mantienen incluso sin medicación antiarrítmica y es bastante curioso. Y por último, en cuanto a la patología funcional, como comentamos, el tema más candente también un poco podría ser el COVID, el tema de las infecciones. Sobre todo, pues bueno, el virus ya es más que archiconocido por todos nosotros, el virus que nos ha tenido en pandemia, por un alto porcentaje de contagio y de morbimortalidad. El cuerpo pasa por distintas etapas en el contacto con el virus, pues igual que con cualquier otro tipo de microorganismo, pero en este caso, sobre todo, la importancia viene porque puede desencadenar una tormenta de citoquinas, es decir, un estado de hiperinflamación en el paciente que al fin y al cabo genera un fallo multiorgánico y la muerte. Además, todo este tema también se suscita porque el COVID no tiene un tratamiento estandarizado. Vamos un poco viendo en función de anteriores pandemias, anteriores virus, cómo vamos tratando y en función de la respuesta y de los ensayos clínicos que tenemos a posteriori, pues el uso de la desametasona, inhibidores de interleuquina selectiva, inhibidores de JAK-quinasa, antivirales, combinaciones de antivirales, etcétera. Pero lo que sí que vemos es que, por ejemplo, la radioterapia a bajas dosis tiene un efecto antiinflamatorio que ya se había demostrado previamente en otros ensayos clínicos que se han hecho con neumonías, que él comentaba previamente. Y entonces eso desemboca en uno de los estudios, que es este, en el que se propone incluso por carta a nivel de los Estados Unidos a la FDA el uso de el tratamiento con radioterapia con 0,5 grays en ambos pulmones, con una posibilidad de reirradiar con medio gray más a las 42 horas en función de la respuesta y ver cómo disminuye la respuesta inflamatoria en el paciente. Se valoraron pues parámetros simétricos, inflamatorios, de mortalidad, etcétera. Lo que pasa también es que, claro, era un momento de la pandemia en el cual, precisamente por esa limitación de los tratamientos, pues también, claro, la cantidad de pacientes fallecidos era más alta y nos costaba un poquito más evaluar la efectividad. Pero eso se ve después en posteriores estudios, lo mismo de grupos españoles de oncólogos radioterápicos que están ya estudiando este tema de este mismo año, de junio del 2022, como las radiaciones a baja, o sea, la radioterapia a baja dosis puede repercutir en los estados de inflamación del paciente con COVID-19 y con neumonía, en concreto con algunos marcadores. En este caso, pues hablan de la paroxonasa 1. Y es verdad que así podríamos continuar mucho más tiempo. Podríamos hablar de los estudios que han empezado a demostrar algo de
de luz sobre el tema del Alzheimer, de que pequeñas irradiaciones holocraneales pueden disminuir la cantidad de beta amiloide. O podemos hablar también de las malformaciones arteriovenosas, que es también una patología que nosotros hacemos aquí en el hospital, también mediante radiocirugía. Es decir, tendríamos mucha patología para hablar aquí. De hecho, hemos pasado de esto del año 2015, que es el que comentábamos, de las guías de la DEGRO, a estar en el año 2022 todavía hablando del tema sobre la radioterapia no oncológica y cómo se puede hacer una revisión con los nuevos modelos que tenemos, las nuevas máquinas que tenemos y cómo poder optimizar los tratamientos de los pacientes. Por eso, la conclusión de todo esto es, primero, que el tratamiento con radioterapia es muy bueno. Pues bueno, es bueno para determinados pacientes, no puede ser un tratamiento generalizado. Primero, porque nosotros necesitamos unas condiciones previas del paciente. Primero, el paciente tiene que estar de acuerdo, eso siempre, con el consentimiento informado y sobre todo nosotros como oncólogos radioterápicos valorar si el balance que hay entre el riesgo y el beneficio de ese paciente de forma individualizada merece la pena. Si al paciente que nosotros vamos a meter, por ejemplo, a hacerle una neureja del trigémino, un paciente muy frágil, es un paciente que está para cuidados paliativos, a lo mejor no merece la pena invertir ese tiempo, no por nosotros, sino por el paciente, en hacerle venir, en traerlo para acá, en las repercusiones que puede tener respecto a su tratamiento. Entonces siempre tenemos que balancearlo de forma individualizada y sobre todo siempre con la condición, si tenemos tratamientos que pueden ser más eficaces que los nuestros, primero habrá que agotar esas vías terapéuticas. Si no son eficaces o si las consecuencias no podemos aceptarlas, pues entonces ya nos plantearemos entre nosotros. Sobre todo porque también tenemos que evaluar el riesgo a largo plazo que podemos tener, porque nuestros tratamientos no son inocuos, ni nuestros tratamientos ni los de nadie. Y por eso el uso de la radiación ionizante tiene que ser en función de varios parámetros, aparte del paciente, pues de la dosis total que queremos usar, de cómo queremos fraccionarlo, de qué tipo de modalidad de radioterapia queremos darle al paciente, etcétera. Además, siempre tenemos que intentar lo que se llama el acrónimo ALARA, que bueno, esto se utiliza más para temas de radiofísica, pero sobre todo as low as reachable, lo más bajo posible. Sobre todo utilizando los campos más pequeños y las dosis efectivas más bajas. ¿Para qué? Para poder establecer un adecuado seguimiento con el paciente, pero sobre todo que esos efectos secundarios los podemos seguir en el tiempo y para poder evaluar la respuesta. La clave, los datos avalan el uso de la radioterapia a dosis baja, sí. En determinadas patologías benignas, sí. Pero sobre todo, sin olvidar que seguimos siendo oncólogos. Así que, pues nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención y, bueno, especialmente pues a mi servicio, la doctora de la Fuente, que ha sido quien me ha estado tutorizando durante todo este tiempo. Muchas gracias.